Si las autoridades insisten en este mensaje de muerte, donde no castigan, donde no investigan, donde no sentencian, les decimos que no, que basta, que los que estamos aquí, las que estamos aquí el día de hoy y las que están pendientes en muchas partes, les decimos que no queremos un mensaje de muerte, que el mensaje que les venimos a dar es un mensaje de vida, de recuperar la vida de las mujeres, el derecho a transitar libremente, sin violencia, sin miedo, sin agresión. Ese es el mensaje del día de hoy. Le seguimos apostando a la vida, le seguimos apostando a la dignidad, le seguimos apostando a la justicia. Bueno, soy Sirenia Celestina Ortega, soy mujer, soy comunicóloga, soy danzanta, soy de raíz zacatecana y estoy rodeada por muchas mujeres maravillosas por las que cada día bendigo mi sexo. Comunicación e Información de la Mujer AC, CIMAC, somos una organización civil integrada por periodistas feministas que nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos de las mujeres, específicamente el derecho humano a la comunicación, que está integrado por dos grandes derechos, uno que es el derecho a la información y otro que es el derecho a la libertad de expresión. Sin duda las cosas han cambiado y han cambiado como en dos sentidos, para bien por supuesto, porque las mujeres a lo largo de los años hemos ido conquistando derechos, por supuesto que estamos más presentes en muchos ámbitos donde hace pocos años no estábamos, sin embargo aún nuestra presencia sigue siendo mínima y la aceptación como social de nuestra participación en esos ámbitos sigue siendo también negativa, ¿no? Por ejemplo, en las noticias, las mujeres representamos el 24% de las noticias. Hace 5 años representábamos lo mismo, o sea, en 5 años no avanzamos nada en materia de medios de comunicación. Es el espacio en el que menos hemos avanzado. Pero no solo con no avanzar, sino que la representación que tenemos hoy pareciera mucho más evidente el sexismo y como el desdén a lo que tenga que ver con las mujeres y con lo que se ha construido como femenino o como propio de las mujeres. Entonces, el reto es cómo estos avances, por ejemplo, en materia legislativa, en materia normativa y de garantía de derechos humanos, esos avances se vuelven avances reales en la vida cotidiana de las mujeres, porque a la par de estos avances de normatividad tenemos mucha mayor violencia, y la violencia que es, si no es también como un poco aleccionadora, ¿no? Sigue saliendo a los espacios públicos y esto te va a seguir pasando. Entonces, el reto sigue siendo eso, como combinar los avances normativos con los avances en la vida real de las mujeres. Yo inicié en la danza hace 15 años y aunque parecieran 15 años como mucho, en realidad es muy poco, es nada. La mayoría de las personas que están en la danza llevan 3 generaciones, ¿no? Ellos son la 4ª generación, la 5ª generación en la danza y estos son los grupos de tradición familiar, digamos. Yo me inicio en la danza en un grupo que está en el Zócalo, en el Ixnextli Xipetotec, ahora antes era Ixnextli Tezcatlipoca, y en ese grupo de ensayo aprendí paso por paso, aprendí como la ejecución misma de la danza y parte del ritual de la danza. Después de ahí, con un compañero, hicimos un grupo aparte en Ecatepec, que es de donde yo vivo, en San Pedro Jalostoc. El Yolilistli Quetzalcóatl era un calpulli, donde lo que intentábamos era incorporar a la comunidad para que conociera esta forma de espiritualidad. Y así fue algunos años, después yo decidí retirarme de este grupo y actualmente tengo una palabra propia con mi familia, que es la palabra de la danza azteca Quetzalcóatl, integrada por mis hermanas, mi mamá, solamente por mi familia, y lo que hacemos pues es un poco dignificar la figura también de las mujeres en el ejercicio de nuestra espiritualidad a través de la veneración de la imagen de Quetzalcóatl, que Quetzalcóatl finalmente es la vida, ¿no? Es pues la luz de la vida, y qué somos las mujeres sino la vida misma. Sí, la danza genera familia, ¿no? Además de ser ser sociedades complejas, la danza nos ayuda a hacer cohesión social, ¿no?
nos unimos por un mismo objetivo, que en este caso es hacer un rato de oración, digamos, oración no solo en el sentido de orar, no en ese sentido, sino oración en movimiento, que es como lo que hacemos con el cuerpo. Sí genera entonces cohesión social, pero también genera identidad. Y eso es algo muy importante, no solo como para las sociedades así en abstracto, sino para las mujeres específicamente. Durante mucho tiempo y actualmente, y ahí otra vez, ¿no?, si nos relacionamos con los medios de comunicación, hay muchas industrias que nos van diciendo a las personas cómo tenemos que ser. Y la danza justamente nos permite ser nosotras mismas, ¿no? Los medios de comunicación nos llenan de estereotipos, del deber ser, de los roles que deben jugar mujeres y hombres, de cómo debemos comportarnos, incluso para las mujeres es muy notoria, muy evidente la exigencia física, ¿no? Cómo debemos ser las mujeres, cómo debemos vestirnos, qué talla tenemos que tener, de qué color debe ser nuestro cabello, como todas estas exigencias, y que la danza finalmente nos permite encontrarnos a nosotras mismas. Las personas siempre vamos a regresar al origen, y a las mujeres nos da como también mucha libertad. Lo que intento en la danza es vincular como las tres áreas en las que me desarrollo profesionalmente, espiritualmente y como en la vida diaria. Por un lado, la danza, la comunicación y el feminismo, de tal forma que podamos volver a contar la historia de la danza a través de las voces de las mujeres, y así pues garantizar la libertad de expresión de las mujeres en la danza, pero también defender el ejercicio de su espiritualidad. Fortaleciendo los liderazgos de las mujeres. Pienso que eso es una cosa es indispensable y es urgente hacerlo, ¿no? No sabemos, bueno, es difícil explicar, más bien es difícil explicar qué circunstancias, qué condiciones de vida llevan a las mujeres a estar, por ejemplo, en relaciones violentas, o una vez que identifican la violencia, seguir ahí, ¿no? Es como muy difícil. Y eso tiene que ver con autoestima, ¿no? Tiene que ver con el amor propio finalmente. Y en ese sentido yo creo que la danza puede fortalecernos mucho, porque la danza nos exige el cuerpo y las desigualdades las vivimos en el cuerpo. Y entonces es importante fortalecer nuestros liderazgos, fortalecer nuestra presencia en todos los ámbitos, porque así va a ser más fácil darte cuenta de quién eres y entonces qué cosas no mereces. Pero es muy importante no enfrentarlo sola, enfrentarlo con otras mujeres, porque de las otras experiencias es de donde vamos también aprendiendo qué sí ha funcionado para salir de la violencia, y qué sí ha funcionado para estar en la danza, y qué sí ha funcionado para que las mujeres ocupemos lugares en los espacios públicos y en los medios de comunicación específicamente. Las mujeres también hemos aprendido a generar estrategias donde todas nos sumamos para intentar vivir mucho más seguras y vivir una vida libre de violencia, que es finalmente el objetivo de esto, ¿no? Entre las estrategias hemos tenido que desarrollar, por ejemplo, el autocuidado. Las mujeres tenemos que cuidar nuestras rutas, el avísame cuando llegues es clave. No es clave nada más para demostrarte cuánto te quiero, sino para saber que llegaste con bien a casa y que mañana puedo verte y que no te vas a convertir en esa cifra de feminicidio, ¿me explico? Y en ese sentido también hemos tenido que cuidar pues nuestras relaciones, ¿no? Inventarnos nuevas formas de relacionarnos con otras mujeres, donde el cuidado sea como una de las reglas de nuestra dinámica. La violencia también en este sentido, más que generarnos este riesgo a secas, nos genera indignación, nos genera luego entonces acción para nosotras mismas, ¿no? Incluso las manifestaciones, los mítines y todas estas muestras que hacemos nosotras para decir alto, ¿no? Alto, sí estamos en un país inseguro, sí estamos en un municipio inseguro, sí estamos enfrentando condiciones adversas, pero sí estamos organizadas. Pero sí estamos haciendo algo, porque tenemos derecho a una vida libre de violencia finalmente.